amante de la historia antigua de Bogotá, quien acaba de lanzar un libro sobre nuestras iglesias coloniales. Nos ha recibido en su casa, le agradecemos muchísimo y bienvenida al catolicismo. Muchas gracias a usted por haber venido acá y tengo el mayor gusto en hablar de lo que tanto quiero. Es justamente eso, cuéntenos un poco de su trayectoria como investigadora, como amante de la historia de Bogotá. Esto viene desde las raíces de la infancia. Yo nací en Tunja, que es una ciudad que tiene unos templos divinos, unos templos coloniales hermosísimos, y en esos templos conocí yo desde muy niña lo que eran las tallas, lo que eran las pinturas, lo que eran los retablos barrocos. Entonces, para mí, el arte colonial es una cosa que he amado casi, podríamos decir que desde la infancia. Por razones y circunstancias de la vida, yo me vine a trabajar muy joven a Bogotá como profesora de historia. También eduqué niños y más tarde fui formadora de guías de turismo para el SENA de Bogotá. Y en esta labor de formar guías de turismo, pues naturalmente uno de los puntos centrales era llevar a mis alumnos a las iglesias coloniales para mostrarles los valores que guardan. Finalmente resulté escribiendo sobre ese tema y esto fue por allá en los años 80. En el año 92 ya tenía yo la primera versión del libro que acaba de salir, en el año 92. Entonces, se lo presenté a la Academia de Historia de Bogotá, que estaba recién fundada. La acababa de fundar 3 años atrás el doctor Álvaro López Pardo. Y le llevé los textos y le pedí que evaluaran eso desde el punto de vista histórico para ver si la academia podría editar el libro. A las pocas semanas, el presidente de la academia, el doctor López Pardo, me escribió una carta diciéndome que a la academia le quedaba imposible, por razones económicas, publicar mi libro, pero que era un libro que valía la pena, que era una investigación muy bien hecha. Entonces, en el año 2017, resolví volver a reescribirlo, utilizando las fichas de investigación que yo tenía y la nueva bibliografía que ha salido, y resolví volverlo a escribir como en un lenguaje un poco más actualizado. Entonces, en el 2017 lo reescribí y un buen amigo mío, Gonzalo Garavito Silva, compañero de la Academia de Historia de Bogotá, que además es un gran fotógrafo, me ayudó a pensar quién lo podría editar. Y tuvo la idea de que le consultáramos al presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia, al ingeniero geógrafo Eufrasio Bernal Difo, que le consultáramos a quién se le ocurría que podríamos proponerle la edición del libro. Y cuando le hicimos esa pregunta, él dijo: la Sociedad Geográfica de Colombia lo edita. Y logramos tomar las iglesias, las fotografías de Monserrate, Guadalupe, La Peña, Egipto, todas las iglesias, 26 de Bogotá. Son 26 iglesias coloniales, antiguas. Sí. ¿Cómo ve usted que se hayan, digamos, conservado esas iglesias? ¿Sí hay un verdadero interés, un cuidado? ¿Cómo las ve usted? Es una pregunta muy interesante porque en esto ha habido etapas. Cuando yo iba con mis alumnos guías de turismo por allá en los años 80 a las iglesias, me tocó presenciar el deterioro en que algunas de ellas, no las conventuales, que son cuidadas por la comunidad a la que pertenecen, sino las parroquiales, donde cambiaban un párroco y
que se sentía dueño de la iglesia y resolvía pintar las paredes de verde biche tapando frescos antiguos. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que hubo un momento de un deterioro. Le cuento, yo soy muy llorona y muy sensible, sobre todo ante estos temas. Una vez salí de la iglesia de Santa Bárbara llorando de ver cómo se habían robado unas columnitas de un púlpito, cómo le habían sacado un boquete a un cuadro valiosísimo de Figueroa, cómo estaba, una de las 3 naves estaba convertida no en depósito, sino en basurero, en donde había reclinatorios, comulgatorios. Me decía usted que hay una serie de obras muy importantes que no es prudente, por decirlo de alguna manera, tener en un templo abierto sin una adecuada custodia. ¿De qué obras estamos hablando? Por ejemplo, es el caso, como estábamos hablando de Santa Bárbara, Sí. por ejemplo, la talla de Santa Bárbara de Pedro Laboria, Sí. firmada por él en 1740, que es una reliquia y que es precisamente la que tiene como portada mi libro. Y además es la obra de mostrar. Hace poquito estuvo de gira por Europa, fue a Francia, como muestra de ese hermosísimo arte colonial, ya digamos autóctono de nuestra tierra colombiana. Exactamente. Por ejemplo, esa obra. Y por ejemplo, los cuadros de Pedro Pablo Rubens, que fueron pintados para la iglesia de Egipto, de Bogotá. Esa sí es algo, un dato histórico que yo creo que no conocíamos todos. Bueno, yo quiero contar esto. En el siglo XVII, y concretamente en el año de 1633, un sacerdote español bastante adinerado, que se llamaba don Jerónimo de Guevara y Troya, fue nombrado párroco para una iglesita que debería existir, que no existía todavía, al oriente de la ciudad, casi en el cerro. Estamos hablando de lo que hoy es Avenida Circunvalar con calle 10. Esto era un sitio donde vivían indígenas, donde vivían mestizos pobres, donde la gente era tan pobre que no podían ir a las iglesias del centro a su misa porque no tenían ni zapaticos. Entonces, para esta gente tan pobre, don Jerónimo de Troya y Guevara, de Guevara y Troya, con sus propios recursos económicos, levantó una humilde ermita que se llamó la iglesia de Nuestra Señora del Destierro y la Huida a Egipto. Entonces resolvió mandar pintar un catecismo y pegarlo en las paredes de la iglesia. Y se le ocurrió que 24 láminas que resumieran la vida de la Virgen María eran suficientes para enseñar las doctrinas de la religión, porque ahí está la anunciación del arcángel a la Virgen y encarnación del Hijo de Dios, el nacimiento de Jesús, la huida de Egipto, luego la vida de Jesús como predicador en Galilea, acompañado muchas veces de su madre, la muerte de Jesús, su resurrección, su ascensión a los cielos, la llevada de la Virgen al cielo, es decir, todas las verdades de nuestra religión están resumidas en la vida de la Virgen María. Entonces él mandó pintar un catecismo para pegarlo en las iglesias, pero tuvo la idea de mandarlo, como era adinerado, lo mandó pintar nada menos que en el taller de Pedro Pablo Rubens en Holanda, en el siglo XVII. No, uno se queda sin palabras, eso es absolutamente y no fue pintado sobre lienzo, fue pintado sobre láminas de cobre, sobre láminas de latón. Y así
pocos años después llegó a Santa Fe de Bogotá. Llegaron las láminas para quien las había encargado, que era don Jerónimo de Guevara y Troya, y las hizo poner en las paredes de la iglesia. Las 23 láminas que existían absolutamente limpias, como recién salidas del taller de Rubens. El Banco de la República quiso ponerles un marco digno, como era la época del barroco, pues necesariamente tenía que ser un marco de madera dorado con flores, con cosas barrocas. Y para ponerle el sello de colombianidad, en esas flores se dio color, se policromó con barniz de pasto. Total, que esas láminas enmarcadas son una joya que se guardan. El Banco de la República las restauró, las tuvo un tiempo allí y luego las entregó a quien corresponde, que es a la Arquidiócesis de Bogotá, para que las cuide, ya que en el barrio Egipto pues no se ofrecía ninguna seguridad, por más de que haya celador y todo esto, eso es muy difícil de cuidar. Entonces están hoy en día en el Museo de la Arquidiócesis, en el Palacio Arzobispal. Este libro lo pueden conseguir en la tienda de artículos religiosos y libros religiosos de la Catedral de Bogotá. Hay que entrar a la catedral y a mano derecha, a la entrada, en la nave derecha, está la tienda de la catedral y ahí se puede conseguir el libro. Pues, a partir del mes de noviembre, el 1 en adelante, lo pueden encontrar allá. No, pues perfecto, porque además visitan una de las iglesias que está bellamente descrita en el libro. Muchísimas gracias por habernos compartido toda esta experiencia maravillosa, no solo de su vida, sino de su obra. Muchísimas gracias a usted por esta entrevista y muchísimas gracias a las personas que la sintonizan por internet. Muchas gracias. Un saludo muy fraternal, muy cariñoso, y que cuidemos nuestras iglesias. Las iglesias son nuestras y tenemos que cuidarlas.